Capítulo 18. Tiemblas mientras Rebeca se retira y todavía no puedes pensar, ni sentir tus piernas, pero intentas con mucho esfuerzo por lo menos acomodar tu ropa. También ignoras la sensación de calor en la boca del estómago cuando Rebeca se levanta y se viste de nuevo. Se chupa los dedos con total indiferencia, casi como si acabara de comer una deliciosa pizza. Ella se hace camino a la puerta. No deberías encontrar su despreocupación tan sexy, pero sí, te parece muy sexy. Te sonrojas y entras en pánico porque Rebeca ya está volviendo de la puerta principal. No te preocupes. Ella levanta una mano para detenerte. Es solo Price. Estás esperando oír un comentario sarcástico de él al encontrarte medio desnuda en el apartamento, pero una vez que sale de detrás de Rebeca, ves que tiene los ojos hinchados y rojos. Ha estado llorando. Ven, siéntate. Rebeca le dice en voz baja y lo lleva hasta el sofá. Sales de su camino torpemente y te preguntas si deberías sentarte en el lugar en el que lo hicieron. Cuéntame lo que pasó. Rebeca arrulla cuando se sienta a su lado y acaricia con su mano su pelo. Crees que es tan linda y cariñosa, pero también crees que los dos son muy lindos juntos y estás preocupada por Price en una forma que no puedes explicar. Solo tienes una relación de compañerismo con él y no estás segura de por qué, pero te preguntas por qué ha estado llorando. Te aclaras la garganta torpemente. ¿Quieres un poco de café o té? Él sacude su cabeza mientras derrama más lágrimas. ¿Qué pasa? Preguntas al sentarte en el sofá individual frente a ellos. Gen terminó con él. Rebeca te informa, y eso hace que Price llore un poco más fuerte. Vino de la nada. Pensé que estábamos bien, estábamos planeando mudarnos juntos, y luego solo viene y me dice que esto ya no funciona. Yo no entiendo. Escuchas en silencio por un tiempo mientras Rebeca lo está consolando. Al principio crees que Price puede ser un poco dramático, pero luego contemplas el hecho de que no lo conoces tan bien o no conoces cómo era su relación con Gen. Entonces piensas que eres tan malditamente feliz con Rebeca. ¿Cómo te sentirías si hay un giro de 180 y ella te dice que esto ha terminado? Te encontrarías en el mismo estado que estaba Billy antes. ¿Alguna vez pasará eso? Aclaras la garganta y sacudes la cabeza para librarte del pequeño bulto que ahora tienes en la garganta y escuchas a Price hablar durante casi una hora. Lo único que logras decir es: ese chico era demasiado tonto de todos modos. Price se ríe por un breve momento y te gustaría pensar que escuchar eso lo hizo sentir mejor. Es más de medianoche cuando Price finalmente deja de llorar y te sientes muy mal por él. Pero no sabes qué decir. Es la casa de Rebeca. Ella debe decirle que se quede o algo. Se hace cargo de él como esperabas que lo haga. Todos ustedes se preparan para la cama y Rebeca le dice a Price que puede dormir junto a ustedes. Pero más tarde resultó ser que Price y Bombón terminaron entre Rebeca y tú, dejándolas en los lados opuestos de la cama. Te ríes en voz baja cuando Price ya se ha quedado dormido y levantas la cabeza para ver a los ojos a Rebeca, que está sonriéndote desde el lado opuesto de la cama.
Esto es un poco raro. Probablemente sea lo más alejada que ustedes han estado en esta cama. Eso es hasta que ella se las arregla para estirar su brazo sobre Price y Bombón, tomando tu mano en la de ella, de todos modos. Te quedas dormida muy rápidamente, con su suave palma apretando la tuya y una sonrisa en tu cara. Después de salir de trabajar en la noche del viernes, Rebeca decidió que era una buena idea ir al gimnasio. Te da otra explicación sobre la salud mental y su relación beneficiosa con el ejercicio físico, pero estás nerviosa por otra razón. Ella invitó a Lognan, Price y Enfa para unirse a las dos. Rebeca dice que es una buena oportunidad para que sus amigos se mezclen, pero sinceramente no te puedes imaginar un grupo más impar de personas. Hay algo muy excitante en ver a Rebeca con un simple top gris y unos suit negros hasta los tobillos, con el pelo atado desordenadamente. Parte de ti está celosa de cómo puede parecer tan sexy sin siquiera intentarlo. Pero sobre todo, estás más que orgullosa y atraída por todo lo que ella es. Tú vas con un top negro y pantalones de entrenamiento púrpura. Sabes que la parte superior te hace ver de una manera halagadora, por lo que tienes la esperanza de al menos tener un poco de diversión esta noche y burlarte de cierta persona. Viernes en la noche y estamos gastando un par de horas de trabajo como adultos jóvenes. ¿No deberíamos estar de fiesta o algo así? Lognan se ríe suavemente mientras se une a Rebeca y Price en el vestíbulo de entrada. Ella lleva polainas blancas con un top de flores bastante blancas y es tan poco elegante y atípico de Lognan. Hola, Nan. Le sonríes con satisfacción. ¿Cómo te ha ido? Lo siento, no he estado en contacto recientemente. Frin, parpadea mirándote con cara de what the fuck y luego dice, almorzamos todos los días juntas. Sí, pero aparte de eso, te encoges de hombros. Bueno, sé que tú y Rebeca, sonríe torpemente a Rebeca, han pasado su rato juntas. Todavía hay un poco de hostilidad en el aire entre Rebeca y Lognan. Puedes sentirlo. No tanto de Rebeca hacia Lognan, pero definitivamente sí a la inversa. Sabes que Lognan amaba a Billy, pero ella tiene que aceptar que ya no estás con él. Sin embargo, también sabes que gracias a la ayuda de Rebeca, Lognan sigue aquí después de la muerte de aquel duende malicioso. Tal vez pasar tiempo juntas fuera de ser consejera paciente es una buena idea después de todo. No te preocupes, Lognan. Rebeca ríe suavemente metiendo algunos mechones sueltos de pelo detrás de su oreja. No voy a alejar a Frin de ti. Bien. Lognan sonríe educadamente. Luego de otros 10 minutos llega Enfa, luciendo una camiseta blanca con escote en V y mallas ajustadas. Ella está vestida como una bailarina. Lo siento, chicos. Ella chilla mientras se precipita hacia Price y le da un abrazo. Me gusta llegar elegantemente tarde, como ustedes saben. Miras hacia otro lado cuando ella besa a Rebeca en la mejilla. Los ojos de Enfa caen en Lognan y sus cejas se levantan y su cabeza se inclina hacia un lado, como si estuviera realmente confundida por la mera presencia de Lognan. ¿Y quién es ella? Ella sonríe y le ofrece la mano a Lognan. Lognan Ontara Polsak. Sonríe cortésmente y sacude la mano con firmeza. Miras por un segundo mientras Enfa parece olvidar dónde está y vuelve de nuevo a su habitual y molesto yo egocéntrico.
Soy Anfa Guarara. Seguramente has oído hablar de mí porque soy una gran estrella de Broadway. No, dice Loughnane simplemente cortándola. Nunca he ido a un espectáculo de Broadway en mi vida, así que no lo sé. Lo siento, dice sin rodeos y mira hacia el techo como si hubiera algo más interesante. Prai jadea y Enfa se ve algo abatida y un poco ofendida. Te imaginas que nunca ha sido derribada de manera tan rápida e implacable antes, y tanto tú como Rebeca comparten una sonrisa reprimida. Hay un largo silencio y crees que tal vez Enfa está a punto de darle una bofetada. Rebeca comienza a hablar con Prai sobre Gen de nuevo, pero mantienes tus oídos sintonizados en dirección de Loughnane. ¿De verdad quieres que todos se lleven bien? Tú vas en serio con Rebeca y quieres que tus amigos sean sus amigos. Entonces, Enfa se aclara la garganta y está sorprendida de que no esté gritándole a Loughnane a estas alturas. ¿A qué te dedicas? De pronto Rebeca viene a tu lado y aunque el vestíbulo está vacío, aparte de ustedes 5 y la recepcionista, te tensas un poco cuando ella, sin pensarlo, envuelve su brazo alrededor de tu cintura y se inclina hacia ti. Te pones rígida por la sorpresa, pero suavizas rápidamente tu expresión. Todavía no entiendes cómo se siente tan bien y cómo a su vez hace que te conviertas en gelatina por el más simple de los toques. Sonríe y te sientes cálida y cuidada. Ella siempre te va empujando suavemente un poco en la dirección correcta. Con demasiada rapidez ella se aparta. Rebeca y Prai se dirigen a la zona principal del gimnasio. Pierdes el tiempo esperando a Loughnane que termine su conversación con Enfa. ¿Abogada? Escuchas a Enfa repetir lo que ha dicho Nam, como si estuviera probando el sonido en sus labios. Eso es muy noble de tu parte, dice juntando las manos. Termina soltando de nuevo un bufido. Reconoces esa torpeza social. Tal vez a Enfa le guste Loughnane. Casi sientes lástima por Enfa. Ella está definitivamente ladrando al árbol equivocado con Loughnane. Pero no vas a quejarte. Para nada. Si eso la mantiene lejos de Rebeca. ¿Noble? Loughnane repite como si estuviera disgustada con la idea. Lo último que Tailandia necesita es otro maldito abogado. Como hoy. Mi clienta quedó golpeada, pero el caso fue desestimado. Le hicieron más de 30 preguntas. Y solo requerían 4. Solo 4 malditas preguntas. Loughnane exclama, su voz temblando de rabia. Wow. Loughnane generalmente es tan reservada con sus repentinas explosiones y es un poco sorprendente ver, por decir menos. También sabes que ella tiene un trabajo duro, pero casi nunca habla de ello en profundidad. Lo siento mucho. Enfadiza en voz baja y nunca la has visto tan insegura o siendo amable. ¿Te gustaría hablar de ello? Te ríes detrás de tu mano. Buena suerte con eso. Sí, eso sería bueno, dice Loughnane, para tu absoluta sorpresa, y sonríe cuando ella y Enfa caminan a la zona principal y te quedas sola aquí. Parpadea sin saber qué demonios ha pasado. Esa grandulona tiene sus manos en Rebeca y ahora está tratando de quitarte a tu mejor amiga. Volteas los ojos y sigues tu camino, yendo hacia donde está Rebeca.